¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Elvia Cunoay. Es un gusto para mí poder eh, iniciar este semestre con ustedes. Entiendo que las dificultades de cortes, de luz y toda la situación que está viviendo el país, pues nos ha eh, privado un poco de la presencia de ustedes, pero estoy realmente muy gustosa de poder acompañarles en este inicio del semestre y durante todo el cumplimiento de los objetivos de esta materia, que es comunicación oral y escrita. Nuevamente indicarles que mi nombre es Elvia Cunuay y que, bueno, pues estaré a cargo de esta asignatura, indicándoles que, pues, lo único que yo pido, solicito, es que todos tengamos un poquito esta situación de la responsabilidad siempre, ¿no? Que estemos muy al pendiente de la plataforma, que la estemos revisando constantemente, que miremos el cronograma, que demos lectura. Sí, todo esto caracteriza en sí a la modalidad en línea de la Universidad Central, es decir, que nosotros vamos a tener todos los insumos a nuestro alcance durante toda la semana para que ustedes puedan avanzar con sus tareas, ¿sí? Entonces, para mí eso es muy importante. Además, contarles que para mí es algo igual de importante que puedan conectarse de manera sincrónica siempre que puedan. En esta ocasión hemos tomado la decisión como carrera de dejar grabando este video para que ustedes puedan tener la primera clase tanto por la situación de cortes de luz como por la situación de la plataforma, ¿no? Pero posteriormente las actividades sincrónicas que son con conexión, pues van a estar disponibles para todos y sería muy bueno que asistan, tomando en cuenta que también tiene cierto porcentaje de valor en su nota final, ¿no? Entonces, para mí es muy valioso poder interactuar con ustedes y de ahí pues también agregar un poco más a lo que yo les pueda indicar. Bueno, dicho esto, quiero iniciar un poco con compartiéndoles un poco lo que se ha preparado para ustedes en esta asignatura. Entonces, tengo, me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan mirar lo que tenemos ya establecido para esta asignatura. Bueno, está mi nombre, la materia es comunicación oral y escrita. Les he dejado un mensajito aquí. La pasión es energía, siente el poder que proviene de enfocarte en lo que te emociona. Con esta frase yo quería felicitarles a ustedes por tomar la decisión de esta noble profesión. El ser docente no es nada fácil, pero si es que te apasiona, es lo que realmente te va a hacer feliz. Entonces yo entiendo que habrá personas que ya están ejerciendo, que han ejercido ya muchos años y que lo único que quieren es tener ya el título de manera oficial, hacerlo oficial. Mi respeto y mi admiración por todos ustedes, ¿sí? Y para quienes recién estamos comenzando, que queremos esta carrera un, como una meta personal, tengo que de igual manera felicitarles, decirles que en nuestras manos está una responsabilidad social muy, muy grande. Entonces, nada, pues espero poder ser aporte para sus objetivos académicos. Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que tiene que ver con el mapa de contenidos de la asignatura, comunicación oral y escrita. Esto es a grosso modo lo que vamos a ver durante todo el semestre, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, está aquí con una simbología para que ustedes puedan mirar dónde vamos. Siempre que yo les comparta mis PPTs, van a encontrar movida esta, ¿no? En este momento nos atañe el primer tema, que es fundamentos de la comunicación. Por tanto, el corazoncito está en el tema uno. Mientras vamos avanzando la asignatura, vamos moviéndolo, ¿no? Es como para que no nos perdamos un poco de lo que vamos avanzando. A grosso modo tenemos o vamos a ver ciertas cuestiones de comunicación. La comunicación
el lenguaje y el desarrollo del pensamiento como la primera unidad, comunicación oral y escrita la segunda unidad, la tercera unidad, comunicación empática para la expresión adecuada y la escucha atenta. Y en la cuarta unidad cerramos con particularidades de la comunicación. Una vez que terminemos las cuatro unidades, hemos terminado el semestre. Ahorita estamos comenzando. Les deseo para todos un buen semestre y vamos a arrancar ya con lo que tiene que ver con fundaciones de la comunicación. Fundamentos, perdón, de la comunicación. Objetivo tema uno. Dice comprender las definiciones básicas de la comunicación, así como sus características, sus formas para iniciar las bases de la adquisición de la competencia comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tratar de que ustedes como estudiantes de la carrera sumen habilidades y destrezas para que adquieran esta competencia. Todo esto tiene que ver con lo que es comunicación oral y escrita, el cómo me desempeño, cuestiones lingüísticas, extralingüísticas, cuestiones de contexto, de adecuación, todo lo que tiene que ver con comunicación en sí. Entonces, ustedes van a tener esta oportunidad de unir destrezas y habilidades y convertirlas en competencias. ¿Para qué? Para que nos aporte a la carrera, a la profesión que ustedes tienen en el abordaje de nuestros niños. Como subtema tenemos definición de comunicación, características y formas, ¿ya? Entonces ahí voy a hacer un poquito una pausa. Voy a agrandar esto porque me gustaría que ustedes puedan poner especial atención a las imágenes que pueden ver ahí, ¿sí? Son 4 imágenes. Vamos a mirarlas atentamente y vamos a hacer un poco de, no sé, un ejercicio mental en cuanto a qué me dice cada una, ¿ya? Me gustaría muchísimo que estén aquí para que podamos compartir las ideas. La última imagen es para mí un tanto tierna, un tanto, podría decir que me llama a recuerdos, llama a recuerdos. La comunicación básicamente era así en mis tiempos, no sé en el de ustedes, pero nosotros tratábamos de comunicarnos de esa manera. Y en la simpleza de la imagen hay todo lo que necesita la comunicación en sí, el proceso comunicativo para que se dé. ¿Sí? Entonces podemos mirar cómo las cuestiones han ido cambiando, ¿sí? Por contextos, por necesidad, por objetivos. Entonces, la comunicación no se limita realmente, sino que vamos descubriendo más posibilidades comunicativas siempre que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos quieren decir las imágenes el día de hoy, que la comunicación ha cambiado en formas, ha cambiado en tiempos, en momentos, en espacios como los que estamos viviendo el día de hoy. Ustedes no están, sin embargo, yo estoy emitiendo un mensaje y muy pronto va a cerrarse el proceso comunicativo cuando ustedes puedan ver este video. ¿Qué tenemos posterior? La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Aquí yo les muestro un poco palabras por ahí sueltas para que ustedes puedan unir esto y puedan decirnos qué es lo que es para ustedes la comunicación. La intención de estas palabras es justamente que ustedes puedan abrirse las posibilidades de definirla ustedes mismos, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué necesito para que haya comunicación? ¿Cómo se da la comunicación? ¿Qué requisitos hay? ¿Cuál es la limitación para poder comunicarme? Pero bueno, ahora, nosotros tenemos un ente regulador, ¿sí? Un ente regulador que es la RAE. Ya, también me gustaría que me puedan decir si alguien sabe qué es la RAE. Ya, bueno, en sus siglas es Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Entonces, Real Academia Española, RAE.
Ahora, hablando de lengua española, ellos son quienes rigen nuestras reglas, nuestras reglas. Ellos norman nuestro idioma. Entonces, esta RAE dice, así de simple, que la comunicación es acción y efecto de comunicarse. Eso, así de simple. Si alguien les pregunta y ustedes responden acción y efecto de comunicarse, está perfecto. Sin embargo, ese no es el límite de la definición. La definición tiene cuestiones como, cuestiones como el contexto, ¿sí? La intención, cuál es el objetivo que yo tengo con el mensaje, ¿sí? El emisor, el mensaje, el receptor, todo esto unido hace el proceso comunicativo. Entonces, comunicación en sí, ¿qué es? Entonces, ¿qué es comunicación? Yo les he dicho que no hay un límite de definiciones, porque va a depender de la condición de quién defina esto. Comunicación para mí puede ser lo que está pasando al momento. Grabo un video, espero que alguien lo vea y está cerrado mi proceso comunicativo. Comunicación puede ser desde la parte afectiva, un abrazo. Comunicación puede ser desde la parte del periodismo como tal, informar. Entonces, ¿cómo defino la comunicación? Siempre va a depender de quién también esté intentando definirla, cuál es su contexto y todo lo que eso conlleva. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar un poquito con esto. Aún no los veo, pero ya los extraño, ¿sí? Porque a mí me gustan las clases súper interactivas. Entonces, ¿qué es comunicación? ¿Qué me pueden decir que es comunicación? Yo he escogido de las múltiples formas de definir que tienen varios autores, he escogido esta de Borden y Stone, quienes me dicen que la comunicación es la única manera que disponemos para ponernos en contacto con los demás. Hasta ahí lleguemos. La comunicación es la única manera que disponemos para ponernos en contacto con los demás. Si es que decimos que es la única manera, ¿será eso comunicación? ¿Realmente será lo que aborda comunicación como tal? Pongámonos a pensar. Eh, ¿Cómo me pongo en contacto con los demás? ¿Cómo puedo ponerme en contacto si no fuese la comunicación como tal un medio? Y aun cuando no nos demos cuenta de cuánto dependemos de ella, constituye el centro de nuestra existencia. Esta es una parte un poco más compleja aún. Dice que sí, es verdad que tal vez no nos damos cuenta que la comunicación es el único medio de ponernos en contacto con el resto, pero a pesar de no darnos cuenta de esto, esta comunicación es el centro de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque a partir de la comunicación es que nosotros damos significado a nuestro contexto, ¿sí? Damos significado a nuestro contexto. En parte del proceso comunicativo está justamente esta situación de los signos y símbolos, ¿sí? Que hacen que nosotros podamos dar significado a muchas cosas, el sentido en sí de todo lo que nos rodea. Entonces, he escogido esta definición como para que nos quede súper claro que la comunicación hace posible la interacción humana. Listo, con eso está súper claro qué es lo que hace la comunicación y cuáles son sus alcances, ¿sí? La interacción humana, la comunicación es responsable de la interacción humana. Y nosotros vivimos en una sociedad o somos seres sociales, los cuales necesitamos de comunicación para sobrevivir. Y hay estudios que lo demuestran. Vamos a continuar. ¿Qué características tiene? Dentro de las características vamos a estudiar los elementos de la comunicación. Si yo les dejo esta diapositiva aquí, ustedes dirán, sí, eso me enseñaron en la escuelita. Emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Eso es lo que son los elementos de la comunicación.
Eso nos han rezado desde tercero de básica, si es que no estoy mal. Desde tercero de básica nos han rezado esto del emisor, receptor, mensaje, canal. Pero, ¿qué es lo que cada uno hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su limitación? ¿Qué requiere para ser como tal? Es decir, el emisor, ¿qué necesita para ser emisor? El receptor, ¿qué necesita para ser receptor? ¿Sí? Vamos a mirar cuáles son estas condiciones que deben cumplir para que cada uno sea identificado como este elemento de la comunicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, hablar un poquito de cada uno. Vamos a identificarlos, ¿sí? Yo les he identificado con esta simbología para que ustedes puedan mirar estos iconos y puedan mirar cómo vamos desarrollando a cada uno de ellos, ¿sí? A ver. Entonces tenemos el emisor. ¿Qué es el emisor? ¿Qué hace el emisor? El emisor codifica, dice, ¿no es cierto? El emisor codifica. Codifica un sistema de símbolos que deberán ser compartidos y claro, por quien lo recibe. Entonces aquí yo ya tengo qué es, qué requiere y cuál es la condición, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es quien codifica. ¿Qué codifica? Un sistema de símbolos. ¿Cuáles son estos? Las palabras. Esto deberá ser compartido y claro por quien lo recibe, ¿sí? Entonces, para quien lo recibe, obviamente dependerá de que si es claro o no el mensaje. Sin embargo, el emisor tiene ya un proceso establecido de lo que quiere hacer. Entonces, el emisor va a depender de varias cosas. ¿Cuál es su intención comunicativa? ¿Cuál es el contexto al que está enfrentándose en ese momento? ¿Cuál es su sentimiento? Va a haber cuestiones de cultura, ¿sí? Toda esta situación se reúne para que haya las condiciones para que el emisor funcione como tal, emisor. ¿Ya? Entonces, este proceso que sigue el emisor para comunicar su idea es básicamente el codificar un sistema de símbolos, ¿verdad? Este lo que hace es organizar, desarrollar el mensaje y enviarlo. Eso es lo que hace básicamente, ¿sí? Es lo que dice aquí en resumen. Hasta ahí lo tenemos claro, creo. Vámonos al mensaje. Ahora, ¿qué es el mensaje? El mensaje como tal nos dice que es una cadena finita, ojo con la palabra, de señales producidas mediante reglas precisas de combinación a partir de un código dado. Es una cadena finita, quiere decir que el mensaje tiene inicio y tiene fin, en palabras sencillas. Luego, mediante reglas precisas de combinación. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la RAE en un inicio? Ellos son quienes norman nuestro idioma, nuestro español. Entonces, yo como emisor voy a emitir un mensaje con este tipo de reglas de acuerdo a mi idioma, ¿ya? Entonces, ahí sí, entendiendo que vamos a enseñar a niños pequeñitos que están en este proceso de adquisición del lenguaje, ahí está justamente nuestro trabajo. El saber llegar a ellos de un modo en el que ellos vayan comprendiendo estas reglas de combinación para que puedan ellos luego, posteriormente, dominar el idioma y tener un proceso comunicativo exitoso con sus pares, con sus profesores, con sus familias, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la condición para nosotros como profesores? Conocer estas reglas precisas de combinación, es decir, conocer nuestro idioma, nuestra gramática y aplicarla correctamente. Ojo que nuestros niños pequeñitos son quienes realmente hacen lo que nos ven hacer. Aprenden más de eso que a veces de todas las estrategias que nosotros tenemos. Entonces,
Bueno, y dice a partir de un código dado que es netamente el idioma. ¿Ok? Entonces, yo creo que por ahí está bastante claro lo que les quiero decir. Tenemos también como una curiosidad que al ser esto una cadena, es muy importante entender que las ideas que nosotros intentamos expresar son ideas que ya tienen un propósito, ¿sí? Decimos que yo emito un mensaje y espero obviamente una respuesta. Entonces, incluso si la respuesta hubiera sido sí o no, el hablante hubiera tenido que apegarse a un orden, ¿sí? Entonces, si yo digo is o digo on, este ya sería un problema en el mensaje. Ah, si es que yo estoy hablando de una situación de reglas precisas, de codificación, ¿sí? Del emisor, si esto no se cumple, el mensaje no cumple con su función, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos combinar de manera ordenada las reglas. Hablamos también aquí del habla como tal, ¿no es cierto? De cómo el niño adquiere el lenguaje y con este lenguaje él habla. Ahí es donde yo les decía que es muy importante que ustedes sean modelo de este aprendizaje del habla. Muy, muy importante. Vamos a continuar con la siguiente. Vámonos un poquito al receptor. ¿Qué hace el receptor? Ya habíamos hablado un poquito de qué, cuál es la intención del emisor, ¿no? Siempre, siempre va a ser llegar a alguien. Y habíamos hablado también de que no siempre es otro. Eso es interesante. El emitir un mensaje puede ser para mí mismo o solo para mí, sí. Yo puedo ser receptor y puedo ser emisor, sí. Hay esa posibilidad. Pero más allá de eso, tenemos que pensar en nosotros como un ser social. Entonces, el emisor emite un mensaje y necesariamente tiene que haber un receptor, así sea yo. Entonces, pensando en que ahora en este momento, por ejemplo, en este ejercicio comunicativo, los receptores van a ver luego, de una u otra manera se va a cerrar el proceso comunicativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el receptor? ¿Qué hace el receptor? El receptor es el individuo que conoce los signos que son estructurados, ¿sí? Ojo con eso. Para que una comunicación sea exitosa, obviamente vamos a tener que hablar el mismo idioma, ¿sí? Entonces, eso es una condición de la comunicación bastante básica, ¿no? Es como que hay, claro, porque si no, obviamente voy a tener este problema y no se va a cerrar el proceso comunicativo, ¿ya? No se va a cerrar el proceso comunicativo como yo lo quiero. Ojo, que luego hablaremos de estas situaciones extralingüísticas, es decir, yo no tengo quizá el mismo idioma que el otro, pero con señas tal vez yo le pueda decir que quiero comer, le pueda decir que quiero lavar algo, no sé, pero el mensaje como tal, si es que lo estamos hablando desde la codificación, ¿sí? Y los signos, eh, es muy importante que hablemos desde el mismo idioma, ¿sí? Que tengamos este significado como el mismo significado, ¿ya? Con la finalidad de comunicarle un mensaje, ¿ya? Su papel nunca es pasivo, más bien creativo en todas sus formas, ¿ya? Entonces, ojo, para que el proceso comunicativo tenga éxito, no siempre se cierra en la recepción del mensaje. La idea del proceso comunicativo es abrirse campo, ¿ya? Entonces, si yo estoy cerrando la conversación o limitándome a un sí o un no, puedo decir que sí se cumple, ¿no? Cerró el proceso comunicativo. Pero la condición en sí no es que esto suceda.
E incluso el sí o el no está haciendo que de una u otra manera yo tenga una respuesta. Sin embargo, el entablar el diálogo es lo que quizá tiene como objetivo este proceso. ¿Ya? Entonces, la idea del receptor es que una vez que ha recibido el mensaje, emita algún tipo de respuesta. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Valiéndonos un poco de la información que nos ha llegado. Eso es sumamente básico, es decir, el emisor envía un mensaje, el receptor lo recibe, el receptor analiza, conoce este significado y posteriormente piensa una respuesta. Este proceso puede ser o muy complejo o puede ser bastante sencillo, que es tal y cual yo les digo. Alguien me dice, hola, yo le respondo, hola. Aunque ustedes no lo crean, hay un proceso comunicativo dentro. Hubo un emisor, que es el fuente enunciador, hubo un receptor, ¿sí? Destino, destinatario, enunciatario, como quieran llamarlo al emisor, al receptor. Hubo un mensaje, este mensaje tuvo un canal y luego el receptor se vuelve emisor porque devuelve el mensaje con una respuesta. Y hemos terminado el proceso comunicativo, ¿sí? Hemos cerrado un proceso comunicativo, en este hola y hola, ¿ok? Entonces, así de simple es el proceso comunicativo, hablando de algo súper sencillo. Les digo que puede ser así de sencillo como puede ser complejo, porque puede haber información que nos llega que quizá a pesar de tener el mismo idioma, a pesar de, no sé, vivir en el mismo país, necesito más condiciones para poder entender el mensaje, ¿ya? Entonces, condiciones como, por ejemplo, mi contexto sociocultural, ¿ya? Mi cultura. Cuestiones como podrían ser las diferencias lingüísticas en cuanto a los dialectos, por ejemplo. Hay una parte de la lingüística que tiene que ver con las variaciones lingüísticas como tal, que hablan de cómo cambia el- los significados de las palabras en distintos lugares. ¿Qué son estas diferencias diatópicas, por ejemplo? Las diatópicas hablan de lugares. Entonces, es como un ejemplo súper rápido, chamarra. ¿Alguien ha escuchado la palabra chamarra? No, es un concepto utilizado para hablar de una chompa. Yo lo conozco como chompa. Alguien dice chamar. Otra persona en Cuenca dice casaca. Esta es una diferencia diatópica, una diferencia lingüística diatópica. Pasa que si es que yo hablo el mismo idioma, estoy en el mismo país, tengo la misma edad, pero no tengo esta parte cultural, lingüística cultural, que es Cuenca, ¿sí? Que si alguien me dice, mira, pásame la casaca, yo me voy a quedar pensando en parece casco, no sé qué es. Me quedo, y ahí es donde tal vez no tenga éxito el propósito del comunicativo de ese momento, ¿sí? Pero así como es sencillo, como el ejemplo que les puse del hola, puede ser complejo porque tenemos limitaciones comunicativas, ¿ok? Entonces vamos a ir aprendiendo un poco de esto en el transcurso del semestre y vamos a ir mirando eh, cómo es compleja la comunicación, cómo es sencilla o cómo hacerla sencilla también, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones necesito para hacerla sencilla? Son bastante llevables. Yo las puedo aplicar, ¿sí? Características, elementos de la comunicación. Vamos a continuar. Teníamos el canal. ¿Qué es el canal? Medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona. Ahí sí, hoy tenemos un sinfín de medios, ¿no es cierto? Y voy a regresarme a las imágenes que teníamos en la parte de arriba, donde veíamos
cómo, cómo ha evolucionado nuestro medio para comunicarnos. Ahora tenemos, bueno, las cartitas yo creo que por ahí están cobrando vida, porque el que más romántico quiere ser está mandando cartitas escritas ahora. Pero el resto, las nuevas generaciones, pues no se han limitado ya a todo lo que es digital. Entonces sí, hay cartitas digitales, tenemos audios, mensajes como tal de en la web, las redes sociales, diferentes formas de comunicarnos, diferentes medios que utilizamos para comunicarnos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más usa? ¿Cuál es el que no recomiendo? Yo realmente dejo esto muy de una manera, ¿cómo le podría decir? Libre. Esto realmente es esto que dicen al libre albedrío. Quien quiera comunicarse de la manera que quiera comunicarse está bien siempre y cuando tengan súper claro el objetivo que tienen, qué lo van a hacer, la situación de la empatía el resto, porque siento que esto de la comunicación se ha vuelto tan global que ahora todos piensan que pueden comunicar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a llegar a este tema de los influencers y de estas situaciones que ellos piensan que comunican algo o creen que comunican algo. Pero yo la verdad sí tengo mis dudas. Hay quienes sí, ¿no? Pero hay quienes realmente han hecho de esto de la comunicación quizá un medio para subsistir, pero de una manera un tanto, ¿qué les puedo decir? Un tanto, no sé si fácil. Yo voy a entender que por ahí va a haber quien discrepe, ¿no? Porque también se necesita talento, eso es innegable. Sin embargo, el comunicar es una responsabilidad, vamos por ahí, a esa palabra quería llegar. Si es que yo tengo un canal y quiero comunicarme por ese canal de YouTube, por ejemplo, me invento no sé, en el Instagram, ¿sí? Tengo que cuidar qué voy a comunicar, cuál es el objetivo, quiénes me van a mirar. La adecuación es muy importante. Entonces, sí, las formas y medios de comunicarse han cambiado un montón realmente. Que si son correctas o no, lo dejo para que ustedes juzguen. Pero considero que sí deberíamos tener un poco más de responsabilidad social en cuanto al uso de todos los medios que tenemos. Como ahora están tan libre, tan abierto, eh, uno a veces ya no sabe ni qué es cierto y qué no. Entonces, bueno, una vez dicho esto, eh, ¿a qué se refiere en sí el término canal? Ya hablamos de que era del medio, ¿sí? Hablamos de que las cosas han cambiado, de que antes eran en carta, ahora ya es todo, en papel, perdón, ahora ya todo es digital, ¿sí? El cómo lo quiero hacer llegar, qué quiero hacer, ¿sí? Entonces, en sí, lo que necesitamos establecer aquí de una manera súper clara es que el canal es el medio, ¿sí? Eso, el canal es el medio. Ahora vamos a pasar de manera rápida a lo que tiene que ver las formas de la comunicación. Entonces, dentro de las formas de la comunicación, tenemos estos niveles de comunicación, ¿sí? Los niveles de comunicación, aquí está lo que yo les decía al inicio. Intrapersonal, interpersonal, grupal, organizacional y masiva. ¿A qué refiere esto? ¿A qué refiere esto? Esto refiere precisamente a quién va dirigido
¿sí? ¿A quién va dirigido? Yo les decía hace rato, ¿puedo yo mandarme un mensaje a mí misma? Puedo. O ustedes no se han mandado un mensaje de WhatsApp a ustedes mismos para guardar información, por ejemplo. Solo con hacer eso yo he cumplido un proceso comunicativo. Entonces, sí, la comunicación intrapersonal es quizá una de las ramas comunicativas más vinculadas al conocimiento y uso del lenguaje, pero de una perspectiva interior. Es lo que yo les indico. Nosotros tenemos esto de la autorregulación. ¿Han escuchado esto de la autorregulación? La autorregulación hace que yo mismo, como ser humano individual, pueda autorregular mis emociones, autorregular mi forma de aprender. Entonces, de eso se trata, ¿ya? De que el mensaje es de mí para mí, ¿ok? Yo como individuo emito mensajes que tienen varios objetivos. Quizá eh, consolarme, darme un poco de cariño, advertirme algo, ¿sí? Entonces sí, existe esto y se llama la comunicación intrapersonal, ¿sí? Ahora, ¿qué es la comunicación interpersonal? ¿Sí? Esto tiene que ver con el salir ya de mi intrapersonalidad, es decir, de mi persona, salir y emitir mensajes para otra persona. ¿Sí? Yo ya comienzo a socializar con otra persona, otro individuo. Ahí sí las cosas se van complicando. Yo no había topado el tema del contexto, solamente topé objetivo en la intrapersonal. Es decir, mi mensaje para mí debe tener un objetivo, nada más. Pero en el interpersonal, ya ahí sí tengo absolutamente todos los elementos que considerar. Contexto, adecuación de edad, de lugar, de ambiente, ¿sí? Todo este tipo de adecuación yo tengo que tomar en cuenta para yo poder delimitar mi mensaje, para poder hacer un mensaje que tenga sentido, que quiera ser, perdón, que sea más bien dicho comprendido, ¿sí? Entonces, cuando ya hablo de este interpersonal, yo ya hablo de alguna situación más grande, ¿no? Entonces, lo que yo acá en sí tengo que tomar en cuenta es que las condiciones sociales en el interpersonal ya son mucho más grandes. En cambio, vámonos al grupal, que si bien es cierto, también tiene o es un parte grupal, es también algo que se limita a algunas personas, ¿sí? Entonces, si es que yo hablo de un grupo, estoy hablando como específicamente de un, un número menor de personas, ¿sí? Al que me voy a dirigir. El organizacional, en cambio, tiene un carácter un poquito más, podría decirse, empresarial, que también tiene que ver con grupo de personas. Sin embargo, tienen un carácter más administrativo, ¿sí? Más como, por ejemplo, ya las reuniones que ustedes puedan tener en la escuelita con sus compañeros, por ejemplo. Luego tenemos esta situación del nivel en cuanto a comunicación masiva. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora, no? Ustedes miran que nuestros datos están siendo tan, no sé, tan expuestos, que de repente nos ingresan en grupos de WhatsApp, de Telegram y comienzan a enviar mensajes de forma masiva para todo el mundo. A eso se refiere con masivo. Ahí ya no diferencio nada, ahí no estoy tomando en cuenta contextos, no estoy tomando en cuenta la adecuación que debe tener para la edad y toda esa situación, sino más bien lo hago
obviamente debe tener una intención, pero lo hago quizás sin medir aquello, ¿sí? Lo hago de forma masiva y la información va para todos en la misma condición, ¿ya? Vamos a ahondar un poquito en esto. Una vez que ya tengamos asignada la tarea, van a leer un par de hojas de un libro que se llama Fundamentos de la Comunicación para que ustedes puedan avanzar con esta situación y puedan ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con los niveles. En este sentido de niveles, ¿no? Porque hay varias ramas o varios contextos en los que yo puedo sugerir grupos de niveles. Elementos de la comunicación, ya hemos visto, ¿sí? Hablábamos también de un contexto. Cuando yo hablo de contexto, eso para mí es aún mucho más grande. Yo lo había dejado como para más adelante, para que ustedes puedan analizar todo lo que hemos visto y luego pues me puedan contar. El contexto como tal tiene que ver con varias cosas, ¿sí? El contexto como tal tiene que ver con varias cosas. Hablábamos ya de, de la situación social, de la situación cultural, de la edad, de los grupos etarios. Entonces, eso para ustedes, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta. Si nosotros vamos a trabajar con niños a partir de los 3 años, 3, 4 años, ¿verdad? Estos niños están en el proceso de adquisición del lenguaje, ¿sí? Adquisición del lenguaje, quizá están trabajando en lo que es la adecuación también de su habla, porque ellos ya hablaban desde muy pequeñitos, ¿no? O sea, la adquisición del lenguaje es un proceso bastante complejo, sin embargo, cuando se tienen niños, uno puede mirar cómo los chicos tienen un proceso bastante particular para comenzar a balbucear y de repente soltar palabras. Entonces, eso lo hacen en su etapa de infante como tal, ¿sí? Tenemos el contexto idiomático, el contexto verbal, el contexto extraverbal, el contexto cultural. Cuando hablo de un contexto idiomático es lo que les mencionaba ya durante el abordaje de los elementos de la comunicación, ¿no? Entonces, es bastante importante entender que es algo muy importante tener el mismo idioma para que nuestra comunicación sea efectiva, podría decirse, y que no tenga mayor limitación, porque no estoy diciendo que no haya cómo comunicarse, sino más bien que hay cierta limitación y el mensaje puede ser tergiversado. Contexto verbal, que tiene que ver también con lo que es la preparación académica, ¿sí? Entonces, el léxico que yo tenga, que yo utilice, el registro lingüístico que yo elija para dirigirme a las demás personas, tiene que ser el adecuado para que la otra persona me comprenda. Si yo uso mucha palabra técnica, no me van a comprender porque las personas que no están dentro de mi rama no han tenido acercamiento a estas palabras y por ende no saben su significado. Entonces ahí queda como que la parte que dije, lo de lo idiomático, queda un poquito sin relevancia, digamos, porque si hablo el mismo idioma y no tengo la misma preparación educativa, no voy a entender varias cosas. Entonces, eso, ¿no es cierto? Luego, el contexto extraverbal. El contexto extraverbal tiene que ver con la gesticulación, los movimientos y toda esta situación, e incluso el escenario, porque el contexto, ojo, que yo les dije al inicio, el contexto es todo lo que me rodea, todo lo que rodea a ese ejercicio comunicativo, ¿sí? Entonces, el contexto es la situación.
El contexto es la edad, el contexto es mi nivel de preparación, el contexto es, entonces, todo eso es el contexto. Mi ambiente, dónde estoy, cuál es el lugar, con qué grupo etario voy a trabajar. Entonces, el extraverbal es todo eso. Si es que mañana me ponen a hablar en una conferencia, yo tengo que mirar cuál es el lugar en el que estoy, a qué personas me voy a dirigir, qué es lo que tengo como insumos físicos para yo poder manejarme, ¿sí? Más allá del verbo, de la palabra. Todo eso tiene que ver con el contexto extraverbal. Luego tengo el contexto cultural, que ya lo habíamos mencionado. Todos estos contextos tienen mucho que ver con lo que les decía anteriormente de las variaciones lingüísticas. Tienen conexión. Entonces, el contexto cultural tiene que ver con algunas situaciones de variaciones diafásicas, diastráticas, donde veo yo a quién me estoy dirigiendo, qué personas son, de qué culturas son. Van a entender lo que yo les voy a decir. Eso es bastante importante, ¿sí? O incluso tener mucho tino para dirigirme a las personas. ¿Por qué? Porque ¿quién no es celoso de su cultura? Entonces ahí, bueno, ya me estoy yendo por el otro lado de que quizá el adecuar el mensaje evitaría algún conflicto de creencias religiosas, de preferencias políticas, de género, no sé. Entonces, el contexto cultural es algo bastante importante. Tiene mucho que ver con lo social, tiene que ver con el individuo como tal, eh, ejerciendo como miembro de la sociedad, ¿sí? Entonces, yo cómo me identifico, a qué cultura pertenezco y luego de cómo entiendo yo los mensajes, ¿ok? Entonces, eso, quedamos de que el contexto es todo lo que rodea el proceso comunicativo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí podemos avanzar el día de hoy. Voy a cerrar un poquito esto. Antes de cerrar la reunión como tal, me gustaría que revisemos un video. Déjenme ver es este, para que ustedes puedan mirar todo lo que yo les acabo de decir. Déjenme dejar de compartir este. Espero que se esté mirando. De todas maneras, ustedes van a tener este videito para que lo puedan mirar luego. Realizando el sílabo y de forma general y hasta la unidad 4. Todas las unidades no se han planificado un foro y como te dije es un foro que hay que planificar a la unidad. Entonces, todas las unidades son generales. Otra observación general que en algunas unidades tienes la videoconferencia y después te pasas al test. Recordemos que por orden cronológico es la última actividad con la que se cierra tema. Entonces, yo siempre es una revisión, como punto base.
Bueno, yo espero que en su momento puedan tener acceso al video para que lo puedan mirar y ustedes pueden un poquito ver que la dinámica de ese contexto comunicacional es un tantito conflictivo, un tantito incómodo. Sin embargo, ustedes pudieron identificar ahí todos los elementos que nos exige el proceso comunicativo. Hubo un emisor, un receptor, se identificó el canal, el mensaje, y bueno, el contexto es algo sumamente importante porque de eso va a depender el cómo yo digo las cosas. Luego, sí, para yo poder responder, incluso por ahí estuvo la reacción de las emociones, no sé si han visto ya la película, pero es un muy buen ejemplo. Yo creo que ahí tienen, podemos ver todo, si es que fue un buen momento o no, si hubo alguna limitación para la comunicación, si hubo esta suerte de poder tener una respuesta del otro, ¿sí? Estuvo dentro todo, las emociones, en el contexto como tal, ¿sí? Había este contexto de extraverbal, que era justamente el comedor, las formas de decirlo, los gestos, la mamita haciéndole señas al papá. Y bueno, pudieron identificar cómo se desarrolla en sí el proceso comunicativo. Estaba bastante identificado, así que creo que fue un poco didáctico el corto. Entonces, bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Voy a dejarles el link de la grabación y cualquier duda o cualquier situación, pues yo estoy presta a responderles. El medio, insisto, el medio de comunicación es nuestra plataforma y estemos súper al pendiente de lo que vamos a hacer. Eso, por favor, entonces, ya nos veremos en la siguiente clase sincrónica que está programada. Posteriormente, pues ya toda la información la van a tener en la plataforma. Seamos un poquito pacientes porque estamos en este proceso de ya subir todo el material y bueno, pues deseándoles una muy bonita noche, me despido. Nos vemos. Nos vemos en otra oportunidad. Una buena noche.